Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Escuche con atención este dato. Cada 28 horas muere una persona en nuestro país a causa del cáncer de pulmón. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar la enfermedad y qué podemos hacer para no convertirnos en la siguiente víctima? Precisamente nos acompaña el doctor Fernando Medina, oncólogo de la clínica Radioterapia Siglo XXI, para responder estas preguntas. Doctor, bienvenido. Hola, encantado de tenerle acá. El tema realmente es preocupante porque las cifras son muy alarmantes. Se dice un promedio de 25 muertes por mes producto de esta enfermedad, el cáncer de pulmón. ¿Qué tan grave es la situación en Costa Rica, doctor? Sí, es muy grave. Las cifras es aproximadamente una persona por día, 25 por mes, ¿verdad? Una por día que fallece de esta enfermedad, sí, que tenemos todas las herramientas como para poder evitar. El 90% de estas personas son fumadores. O sea, es una enfermedad que tiene una causa-efecto conocida. Y es muy interesante los datos que arrojan las encuestas en este país, donde el 95% de las personas que fuman, o un poquito más, saben que esto provoca cáncer y siguen fumando, porque es una adicción, es una dependencia, una adicción claramente, es una enfermedad del tabaco. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en esa encuesta que usted sugiere, doctor. Pero primero hablemos un poco cuáles son los factores principales de riesgo. Dice usted 90% es porque provienen del fumado, el tabaquismo. Sí, exactamente. ¿Qué más, doctor? Exactamente. Bueno, hay predisposición genética, pero si yo tengo predisposición genética y no fumo, reduzco mi riesgo en forma considerable. Entonces aquí hay un responsable muy claro, que es el tabaco. Hay otros factores, pero menos responsables, como puede ser el aspirar tóxicos en la industria, que aquí no tenemos tanta actividad minera, por dicha, ¿verdad? En las minas, exposición a otros, pero aquí es una relación, aquí no hay virus, aquí no hay dieta, aquí no pesa tanto el factor genético, es el tabaco. Son los tóxicos cancerígenos que contiene el humo del tabaco. Y vean, familia allá en casa, esta encuesta mundial de tabaquismo, o esta tabla representa la encuesta mundial de tabaquismo, pero esto que tenemos acá propiamente son los resultados que se arrojan en Costa Rica. Yo quiero leerles solamente algunos, doctor, que usted también pueda desarrollarnos, porque son alarmantes. El 98% de las personas acá saben que el cáncer, o más bien que fumar causa enfermedades serias, pero aún así siguen fumando, el 98%. Sí, es triste. Es triste porque ellos saben. Y también más triste saber que más del 50% de los fumadores han intentado dejar de fumar en el año anterior y no lo logran. Por acá tenemos esa estadística, doctor. Sí, ahí está. Exacto, 60% de los fumadores hicieron un intento por dejar de fumar en los últimos 12 meses, pero no lo lograron. No lo lograron. Es lo que usted plantea, es una adicción, es mucho más serio la situación. Así es, así es. Hay un dato acá también que es, doctor, en esta tabla que creo que hay que desarrollar y la gente en casa también pueda poner atención. El gasto promedio en cigarros por mes es de casi 20,000 colones. 5.4% de los fumadores compraron cigarros a vendedores de la calle. 20,000 colones, doctor. Sí, podemos pagar el recibo del agua y la electricidad con esa cantidad de dinero. Pero no importa el dinero, porque puede ser que no le haga falta. Es que perder la vida. Y no es solo cáncer de pulmón, tiene todas las enfermedades que el tabaquismo causa. Y desafortunadamente las noticias no tan buenas son de que el cáncer de pulmón, el 80% de las personas han fallecido antes de los 5 años. O sea, muy pocas personas que desarrollan cáncer de pulmón se salvan. En nuestro centro médico, en Siglo XXI, tenemos una técnica hoy día que puede curar pacientes sin cirugía, pero esos son una minoría de los casos. Entonces, hay malas noticias para los que fuman. Y ahora que usted lo plantea, doctor, porque estas estadísticas nos colocan ya en un panorama que es realmente serio a nivel país, ¿verdad? Pero ya hablando propiamente de la enfermedad como tal, las personas que tienen cáncer de pulmón, ¿qué síntomas comienzan a experimentar? Porque hay algunos que de pronto comienzan a tener molestias y quizás esto les esté dando una señal, una alarma. Correcto. Todos los fumadores tosen. Entonces, eso ya lleva a confusión porque no es novedad para una persona tener tos. Una persona sana no tiene por qué toser. Entonces aceptan la tos como algo normal. Aquí lo interesante es que hay estudios en poblaciones de alto riesgo donde se trata de prevenir y se disminuye la mortalidad un 20%.
Estas personas que ya son alto riesgo son los fumadores. Entonces, estas personas ya se les busca el cáncer antes de que tenga manifestaciones clínicas. Y las manifestaciones de clínicas pueden ser muy variadas, porque la enfermedad, cuando la persona tiene molestias, es una enfermedad avanzada. Y entonces va desde tos, ahogo, expectoración con sangre, o sea, esputos, flemas con sangre, dificultad respiratoria, dolor de pecho. Estas señales ya, doctor, perdón que le interrumpa, ya de una vez nos pueden estar dando aviso de que quizás haya un tumor. Sí, cuando es por cáncer y da estos síntomas, es un cáncer avanzado. Entonces aquí el mensaje principal sería, bueno, prevenirlo, prevención primaria, no fumar. Y segundo, si ya usted fuma, buscarlo mientras deja de fumar, ojalá. Buscarlo para detectarlo en una etapa temprana donde nosotros, por ejemplo, o el cirujano pueda curarlo. La etapa curable de la enfermedad es cuando el tumor es de menos de 3 centímetros y no tiene ganglios linfáticos en el cuerpo. Ahí la radioterapia puede curar a ese paciente sin cirugía. También la cirugía puede curarlo. Hay alternativas, esa es la novedad de nuestro centro médico hoy día. Que ya en poco vamos a ahondar sobre eso, doctor. Pero los síntomas, perdón, son muy variados, porque el cáncer de pulmón no se limita al tórax. En un alto porcentaje se va lejos del cuerpo y uno de los órganos preferidos es el cerebro. Entonces una persona puede aparecer con un supuesto derrame cerebral, un accidente vascular cerebral, y es una metástasis cerebral. No era un derrame, era una metástasis. O puede tener metástasis en el hígado o en los huesos, que son los sitios predilectos. Entonces los síntomas son muchos. Depende de la localización del tumor y del tamaño del tumor. Una persona que lleva años fumando, hoy decide hacer un alto en el camino, reduce la probabilidad de desarrollar un cáncer. Así es. Después de 20 años de haber suspendido el tabaquismo, el riesgo es el mismo de la población general. O sea, si es algo reversible. Lógicamente, si no ha tenido cambios severos, que ya hayan tenido cambios celulares, displasias, metaplasias, cáncer in situ o ya cáncer invasor, eso no es reversible. Pero el que no lo ha desarrollado sí se puede revertir. ¿Y qué tan temprano debe ser el diagnóstico para poder vencerla entonces? Entonces tiene que ser temprano, de tal manera que no tenga síntomas, ojalá, sino que fue un estudio que se detectó en una tomografía de baja dosis, que se llama un TAC. Se le hace, si usted ya es un fumador de más de 15 cigarrillos, que ese es el promedio de los fumadores en el país, 15 cigarrillos aproximadamente por día, si esa persona fuma más de un paquete diario, es una persona de alto riesgo. Entonces esa persona debería tener una tomografía anual para detectar cáncer temprano, y ese es el que es curable. Los demás, la gran mayoría son paliativos. Sí, y es que aquí, con base en su experiencia, doctor, ¿a qué edad inicia el costarricense el fumado? Porque de acuerdo con esta estadística que se realizó con mayores o con jóvenes de 15 años hacia arriba, pero a partir de los 15 años, el 7% de los fumadores en Costa Rica son de edades entre 15 a 24 años. Sí, es alarmante, es alarmante. O sea, la cifra promedio nacional creo que está alrededor de 13%, perdón, 9%, de los cuales 13% son hombres y 4% mujeres. Fuman más los hombres que las mujeres. Fuman más en áreas urbanas que en áreas rurales. Pero sí, ya vemos que esa población de 15 años es gente que ya fue captada por la industria tabacalera, y ya son adictos, porque no logran dejar de fumar. Sí, la gente que nos está sintonizando recientemente, estamos hablando acerca del cáncer de pulmón y el panorama que tenemos en nuestro país con respecto a esta enfermedad. 25 muertes por mes producto del cáncer de pulmón, y el 90% de esta enfermedad se debe a fumadores. Fumadores activos y los pasivos, ¿qué riesgo tienen acá, doctor? Los pasivos tienen un riesgo muy parecido al fumador activo. Es muy alto también el riesgo. Creo que es pertinente explicarle a la gente cuando hablamos de fumador pasivo. El fumador pasivo es toda persona que comparte los espacios con algunos que fuman. Gracias a Dios aquí la ley ha controlado espacios libres, espacios compartidos como restaurantes, parques nacionales, playas, pero en el hogar. Es decir, papá está fumando y si ahí está la niña o el niño. Ahí está la niña. Y fumó en la mañana el papá y la niña está en la tarde, es fumadora. Ella es fumadora. O sea, no tienen que estar compartiendo el espacio del humo en el momento, porque los residuos del tabaco quedan en el piso, el viento los levanta. Veamos las cenizas del volcán ahora. Cuando hay viento se levanta el cenicero y usted lo aspira.
Igual pasa con los residuos del tabaco, quedan en la ropa, quedan en los muebles, quedan en el piso. Entonces todos esos son fumadores, las esposas que no fuman, los recién nacidos que no fuman, las embarazadas que no fuman. Este gráfico que estamos viendo, doctor, allá en este monitor, ¿usted puede explicarnos un poco? Estamos allí a la altura de los pulmones. Correcto, ahí estamos viendo, en ese caso son múltiples tumores. El mismo cáncer de pulmón se puede diseminar al otro pulmón, son metástasis pulmonares. ¿Qué tan agresivo es este cáncer con respecto a otro tipo de cáncer? Sí, las buenas noticias de este cáncer es detectarlo temprano y no fumar. Aparte de eso, todo es mala noticia, porque la probabilidad de curarse es baja. Solamente, le decía, 20% de las personas con cáncer llegan a sobrevivir 5 años. O sea, el 80% han muerto antes de 5 años. Es un cáncer muy agresivo, muy frustrante para los médicos, porque los cirujanos, tenemos excelentes cirujanos de tórax acá, que hacen cirugías poco invasivas, resecando un tumor, pero hay mucha metástasis. En el caso nuestro, en el siglo XXI, tenemos la mejor tecnología en radioterapia, pero podemos curar los tumores que son pequeños. En los tumores más grandes sí hacemos radioterapia y lo que hacemos es alargar un poquito la vida. Usted lo planteaba antes, doctor, pero lo vuelve a mencionar, y ya para ahondar en eso de la radioterapia. Entonces, no hay necesidad de quimioterapia. Sí, este tratamiento, el cáncer de pulmón necesita de todas las disciplinas. Necesita de la cirugía, de la quimioterapia y de la radioterapia para intentar controlar esta enfermedad. Y aún así se mueren muchísimos. Esa es la alarma. ¿En todos los casos se debe operar? Hay casos que son inoperables. Cuando el tumor ya invade estructuras vecinas, por ejemplo, el pericardio, que es la capa que envuelve al corazón, los grandes vasos, la aorta, las venas pulmonares, o invade el mediastino, esos tumores son irresecables. Entonces ahí viene la radioterapia y la quimioterapia para tratar de controlar esa enfermedad y que el paciente sobreviva unos meses más, pero no se va a curar. El paciente que se cura es aquel que se puede operar cuando el tumor es pequeño, menor de 3 centímetros. Ahí sí, ahí la radioterapia puede curarlo y la cirugía lo puede curar. Pero entonces, doctor, los que son candidatos a este tipo de terapia, la radioterapia, entonces claramente con tumores menores a los 3 centímetros. Correcto. Tumores menores a 3 centímetros se pueden curar sin cirugía, con radioterapia exclusiva o con cirugía exclusiva. El paciente puede seleccionar. Sí, ¿de cuántas sesiones se necesita este tratamiento? Esa es una de las novedades importantes de este tratamiento, que estos tratamientos normalmente requerían de 7 semanas continuas de tratamiento. Con las técnicas nuevas podemos hacer el tratamiento en 5 sesiones. O sea que en una semana el paciente resolvió su problema, con altísima probabilidad de curación, mayor del 80%. ¿Qué cambios experimenta el paciente en el cuerpo después de someterse a este proceso? Muy pocos. El paciente puede... ¿Vómitos y esto? No, ¿Mareos? no, porque es un tratamiento muy localizado, solamente a la zona donde está el tumor, y el paciente regresa a su trabajo inmediatamente. No va a tener caída de cabello, diarrea, vómitos, malestar general. Esa es una gran ventaja, que no hay anestesia, no hay riesgo de infecciones, no hay riesgo de sangrado, como puede ocurrir con la cirugía. Después de esta radioterapia, doctor, que usted nos está comentando un poquito, ¿hay límite en las actividades físicas que se deben realizar después de...? Ninguna. ¿El paciente puede continuar? Puede seguir su vida normal. Sí. Hábleme un poco de los exámenes de seguimiento. ¿Con qué prontitud deben estarse realizando después de la radioterapia? Sí, eso está establecido en guías internacionales. Normalmente se recomienda un control cada 3 meses. Un control clínico para ver síntomas, y cada 6 meses un estudio de imágenes con tomografía o con radiografía del tórax. Ese es el control, esto por 5 años mínimo. Ok, aquí tengo, doctor, una manicurista que nos escribe y dice: los olores y el polvo expedidos por los materiales que usamos podrían dar cáncer de pulmón. Uy, le quedo debiendo esa respuesta, habría que ver. Quiero pensar que no, porque son productos permitidos en el país, en importación. El Ministerio de Salud hace muy buen trabajo permitiendo productos que no sean cancerígenos. Si se compran por fuera, ilegales, no sabría decirle, pero desafortunadamente no tengo la respuesta para ella. Bien, quiero pensar que no. Ok, rápidamente para esclarecer aquí algunas dudas. Mario dice: soy asmático crónico, ¿qué tan factible es pasar de asma a cáncer? No, ninguna posibilidad. El asma es una enfermedad reversible y la persona es asmática solamente cuando los bronquios
se le obstruyen, tiene síntomas. Después de que eso pasa, es un pulmón y un bronquio normal, prácticamente. Entonces, sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ese es otro, los médicos conocen como, y los pacientes como EPOC. Esta es una enfermedad crónica que produce bronquitis, que produce enfisema y está muy asociada al tabaco también. Entonces, esos sí tienen más riesgo de tener cáncer. Pero es por el tabaquismo que provocó ambas enfermedades. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Podríamos seguir aquí hablando un poco más del tema. Él es el doctor Fernando Medina, él es oncólogo de la clínica Radioterapia Siglo XXI. ¿Verdad, doctor? ¿Hay algún número telefónico donde la gente pueda ponerse en contacto? Sí, Omar, es el 2290 4447. 2290 4447. Y 3447, perdón. Ahí lo tienen en pantalla, 2290 3447 3477 y 3475, ambos. 2290 3475, ahí lo tiene usted claramente. Además, le invito a repasar esta entrevista también en el Facebook de Buen Día, por si usted tiene todavía alguna duda, allí la puede evacuar. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, muy amable. No, ojalá que la gente detenga el tabaquismo. Así es, ese es el gran mensaje. Nancy Dobles va con otra entrevista. Muchas gracias.